Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hemos visto noticias en varias redes sociales, en algunos medios de comunicación, donde están hablando que la economía comienza, como quien dice, a moverse poco a poco, ¿no? Pero hay un dato interesante. Al parecer no está funcionando un tanto con el tema de los empleos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, si se está tratando de dinamizar la economía, entonces, ¿quiénes son los que están trabajando? Vamos a conversar con el licenciado René Quevedo. Él es analista de temas de inserción laboral y bueno, también nos va a dar su punto de vista, ¿no? Don René, ¿cómo observa usted esto de el tema de tratar la recuperación del movimiento económico, pero versus el empleo? Para que nos comente su punto de vista. Bienvenido, Duma Informa y adelante. Los ingresos del canal, la zona libre de Colón y los puertos. Sin embargo, hay derrame hacia el sector interno. Estamos viendo actividad interesante en el comercio y en otros sectores. Sin embargo, la recuperación del empleo va a ser, está yendo bastante más lenta. De acuerdo a los informes de Mitradel, entre enero y agosto de este año, Mitradel tramitó 41% menos nuevos contratos laborales que en el 2019, que en el mismo periodo, entre enero y agosto. Al mismo tiempo, de acuerdo a informes de la Contraloría, entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron más de 10.000 nuevos informales por mes. Es decir, se generaron 60.000 informales, 60.047 en 6 meses. Quiere decir esto, que estamos generando 41% menos empleos formales y más del doble de los informales que en el 2019. Hay una tendencia muy fuerte a la precarización. Como dato interesante, entre octubre del 2021 y abril del 2022, de acuerdo a los informes de la Contraloría, se generaron 101.000 empleos, más de 101.000 empleos, lo cual es excelente, lo cual es una excelente noticia. Sin embargo, 60.000 de esos, 60.047 de esos empleos fueron informales y 11.300 fueron funcionarios, fueron nuevos funcionarios. Es decir, eso suma 70% de la expansión del empleo. De los 30.000 y tantos, 30.500 empleos asalariados del sector privado, empleos formales que se generaron, sabemos por informes de Mitradel que el 75% son temporales, es decir, son definidos o por obra terminada. Quiere decir esto que de esos 30.000 y tantos empleos, solamente 7.600 más o menos serán permanentes versus 60.000 informales. La proporción, estamos generando 8 empleos informales por cada empleo formal. Entonces, es síntoma un poco de la incertidumbre, eh, porque todavía se ha deteriorado el clima para la inversión privada. De hecho, hace poco, la Cámara de Comercio, eh, en columna, la Cámara opina de este fin de semana, habla de eso, habla de la confianza, eh, que es necesario estimular la confianza para generar inversiones, porque si no, va a seguir ocurriendo que si hay consumo y no hay inversión privada, vamos a seguir generando empleo informal. Hoy tenemos 59.000 asalariados privados menos y 249.000 informales más que hace 10 años. Eh, el 90% de esos empleos que se perdieron estuvieron en construcción y comercio, y el 71% de los nuevos informales están en comercio, construcción, logística, industria y turismo. Esos son los sectores realmente que representan el grueso de eso, representan el 57% de los empleos privados en el país, y más importante aún, contratan a 2 de cada 3 trabajadores con menos de 12 años de escolaridad, que es realmente donde tenemos el gran problema en el desempleo, el desempleo de baja escolaridad. Eh, y los empleos que se están generando requieren ciertas competencias, requieren inglés, requieren habilidades técnicas, etcétera. De hecho, hay un dato interesante de los nuevos empleos formales que se están generando. El 85% requiere más de 13 años de escolaridad. O sea, algo muy puntual, sobre todo si lo analizamos
en el contexto de que tuvimos las escuelas cerradas 2 años. Entonces, Exacto. hay una relación directa entre escolaridad y calidad del empleo. En contraste, 2 de cada 3 empleos informales que se generaron requirieron 11 o menos años de escolaridad. Entonces, creo que hay una panorama, el panorama de empleo post pandemia es interesante. Obviamente está marcado por la incertidumbre, pero hay rasgos muy claros, ¿no? Entonces creo que tenemos sí, la tendencia al empleo está hacia empleos que requieren competencias específicas, mayor niveles de escolaridad. Y de ahí hay un informe de Manpower de julio que plantea que el 64% de las empresas están teniendo problemas para contratar personal calificado, ¿no? Pero entonces, por otro lado, vemos O sea, no hay, la no hay. fe, no hay, y vemos por otro lado Oh, entonces la feria de Concerta, donde hubo 25.000 solicitantes para 2.500 plazas. oh, Y lo más interesante es que en las ferias de empleo, las estadísticas emitidas señalan que solamente el 35% de las vacantes se llenan. Entonces, estamos en una situación compleja. Necesitamos reactivar la economía, particularmente aquellos sectores que demandan eh, empleo de baja escolaridad, que son eh, empleos presenciales. 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Por eso es que todas estas cosas de amenazas de los cierres, las amenazas de cierre de calle, etcétera, definitivamente causan desempleo de manera automática. Entonces, estamos en una situación, digamos, superable, y vamos a superarlo, claro que sí, pero René, tenemos que estar muy entonces, conscientes, sí. sí, oiga, entonces finalmente, ¿cómo podemos hacer un análisis rapidito de eso? O sea, recuperación, pero hay menos empleo, Sí, empleos que no requieren mucha escolaridad y los que requieren no califican. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a correcto. su juicio? ¿Qué es lo que está pasando a Sí, su juicio? bueno, es que volvemos al tema, ¿no? Todavía el sector interno sigue deprimido, es decir, Ajá, ha mejorado, ¿no? O sea, pero el sector interno es el que genera la mayoría de los empleos, ¿no? Sí, tenemos empleo, la minería está volando, las exportaciones de cobre, los ingresos del canal, etcétera, pero son sectores que no generan tantos empleos. exacto. Los sectores que generan empleo, insisto, siguen condicionados pues, esta inestabilidad, como decía, las restricciones de movilidad los impactan directamente. Si vemos esos 5 sectores que mencioné, comercio, construcción, industria, logística y turismo, representan 57% de todos los empleos privados del sector, todos los empleos privados, formales e informales. Entonces, ahora, para final de año, las cosas van a mejorar porque mejoran en esta época del año. Bueno, obviamente mejora sobre todo el empleo informal. Andamos por 48%, 48,2% de informalidad. Yo visualizo un aumento, quizás dos o tres Aumentar. décimas de punto, ¿sí? Porque la economía no está generando nuevos empleos de manera sostenible porque no hay confianza para la inversión. Ahora, eso va a ir mejorando, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de todo esto, pues está toda esta situación política que enreda las cosas. Eh, y yo espero que encontremos puntos de coincidencia. Aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada. Eh, Sin embargo, la absoluta mayoría de los empleos eh, son en empresas de menos de 20 trabajadores, son informales o trabajadores en empresas de menos de 20 trabajadores. Entonces, lamentablemente estas cosas no ayudan al clima. El capital y el trabajo no son enemigos, tenemos que encontrar puntos de coincidencia. Y ya la OIT fue muy categórica. La peor amenaza que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte es la precarización laboral. Exacto. Y mientras, si no hay inversión privada, no va a haber empleadores. Si no hay empleadores, no hay cotizantes. Y sin cotizantes, la caja de seguro social no existe. Entonces, creo Así que es es. un tema de ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que impulsar entre todos. Así es. Bueno, como siempre, muy interesante estos planteamientos, sobre todo con cifras, muchos datos que maneja don René Quevedo, de análisis. Él es analista, en este caso, de situaciones de empleo, ¿no? Conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don René, muy amable. Gracias por la invitación.